amigas ponis, tenemos un problema. Tenemos que buscar sistemas jurídicos para aplicar a nuestro gobierno pony. Creo que yo puedo ayudarlas con su problema. Hoy vamos a platicar acerca del Common Law. El Common Law es un sistema jurídico que nace en Inglaterra, solo fue en la Edad Media con la creación de los tribunales reales. Este es un sistema jurídico que a pesar de nacer en Inglaterra y continuar en su uso, se ocupa en Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda, por decir algunos países que conforman la Mancomunidad de Naciones, el Commonwealth, que está conformado por 56 estados que anteriormente, su mayoría, fueron colonias británicas. Hay que platicar muy rápido de historia, y para nuestros fines reconoceremos cuatro fases de la evolución histórica de Inglaterra. El primero sería el periodo anglosajón, en el cual no ahondaremos mucho, solo diremos que fue una época en la que pasaron desde la conquista por los romanos a mediados del siglo I después de Cristo, después de 4 siglos de dominación romana, Inglaterra será invadida por anglos, sajones, jutos y posteriormente vikingos. Bueno, por medio mundo vaya. Lo más destacable es cuando a finales del siglo VIII, Alfredo el Grande, rey de Wessex o sajones del oeste, logra poner paz en el reino y lo divide en condados o shires. Después vendrá una complicada sucesión real provocada por una nueva invasión danesa, y es ahí donde pasamos a la siguiente fase. La siguiente etapa es Guillermo el Conquistador al advenimiento de la dinastía de los Tudor. Todo comienza con Guillermo el Conquistador, nombrado rey de Inglaterra, lo cual no era algo nuevo, sin embargo decide ser asistido en su forma de gobierno por un cuerpo colegiado llamado Curia Regis, o Corte del Rey, los cuales eran sus consejeros más cercanos. Guillermo llevará el feudalismo a Inglaterra y será la nueva estructura política, social y económica del país. Después de la muerte de Guillermo, uno de sus sucesores, Enrique II, establecerá jueces ambulantes que recorrerán los condados y juzgaría toda clase de controversias y se formaría la figura del jurado popular. Es de este mismo periodo donde se crean los tribunales reales, creándose así el Common Law. La primera corte real fue el Exchequer, que llegó a atender cualquier litigio entre particulares en razón de una deuda pública. Al adoptar formas más institucionales, los tribunales se dividen en dos, locales y reales. Los locales, el Shire y el Hundred, tenían problemas ya que carecían de poder para cumplir sus decisiones, y los reales se dividirían en tres partes. Los tribunales del Tesoro, el Court of Exchequer, que se encargaban de los asuntos fiscales y de la administración del tesoro público. Los tribunales de causas comunes, la Court of Common Pleas, que trabajan en materia de propiedad inmobiliaria y disputas legales entre particulares y los tribunales del rey. Court of King's Bench. Atendía los asuntos relacionados directamente con el rey, violaciones a la paz del rey y ejercía en la materia penal y civil. A raíz de todas estas medidas y cuando gobernaba el hijo de Enrique II, Juan, se crea la Carta Magna, un ejercicio formal anterior para regular el poder del rey en la Edad Media. Esta carta es notable porque estableció el principio de libertad a favor de la Iglesia y todas las libertades para los hombres libres, delimitó las obligaciones feudales y estableció que no podía haber impuestos sin aprobación del Consejo de los Nobles, que es la base del Parlamento inglés. Reguló la materia penal, señalando que ningún hombre libre podía ser privado de la vida o propiedad sino mediante sentencia judicial y conforme a la ley. Posteriormente encontramos la fase de la equity, la cual podemos resumir como la voluntad de resarcir el daño. Es decir, anteriormente se daban compensaciones monetarias al afectado. Sin embargo, no se procuraba la reparación o solución adecuada del daño. De esta forma se crean los tribunales de Cancillería, los cuales corrigen los principios de los tribunales reales. Se solucionaban problemáticas que otros tribunales no podían resolver. Hay que señalar que el common law y la equity existen al mismo tiempo. Como una de tantas diferencias, se puede decir que la equity es el conjunto de materias que se estima conveniente hacer juzgar según un procedimiento escrito, en tanto que el common law es el conjunto de materias que serán juzgadas de acuerdo a un procedimiento oral. Además que en el common law existe la figura de un jurado, mientras que en los procesos de la equity no. Dos miembros notables de la dinastía Tudor serán Enrique VIII e Isabel I de Inglaterra, donde se creará la estructura moderna del Parlamento inglés. Este será el órgano encargado de la creación de leyes, se separará el Estado de la Iglesia romana y se consolide la monarquía frente a la nobleza. Otro momento a destacar es durante el regreso de la dinastía de los Estuardos con Carlos II, y al cobrar fuerza el Parlamento se promulga el habeas corpus, en el que los jueces pueden exigir comparecencia ante los tribunales para examinar si una declaración era justa. Esto nos dice que alguien que fuera acusado no podía ser privado de su libertad. Esto es la garantía fundamental para la libertad individual, pues impide detenciones arbitrarias por capricho de alguna autoridad, y en 1689 se proclama el sistema de gobierno actual, una monarquía constitucional. En el mismo tiempo que se promulga el Bill of Rights, un documento igual de importante a la Carta Magna, este documento dota de poderes al Parlamento como la suspensión y aplicación de leyes, la cooperación del rey con el Parlamento, elecciones libres para miembros del Parlamento, etc. En la fase contemporánea, podemos decir que se aplican todas las bases sentadas en los anteriores. Por ejemplo, en su sistema de gobierno se continúa el modelo de la monarquía parlamentaria. El rey tiene funciones limitadas y reconoce un poder ejecutivo, donde existe un primer ministro. Su sistema constitucional es de naturaleza flexible y no codificada, es decir, que no está plasmada en un documento. Es un conjunto de convenciones y costumbres y leyes constitucionales. Sus documentos son consuetudinarios, o sea que se basan en la costumbre y no en textos escritos. Es de fuerte tradición, se respetan las tradiciones, por lo tanto la costumbre forma parte del sistema de gobierno. Tiene dos fundamentos que son la soberanía del Parlamento y el imperio del derecho, es decir, que el Parlamento es la máxima autoridad legislativa y que todos los individuos están sujetos a la ley.
El Parlamento inglés se distingue por la división de dos cámaras, la Cámara de los Comunes y la Cámara de los Lores. Una es elegida mediante votación popular y la otra está formada por nobles y clérigos. En cuanto a la estructura judicial, primero hay que hablar de que en cuanto a leyes se refiere, en este sistema los jueces son formadores de normas. Recordemos que en este sistema prevalece la tradición, así que no hay normas escritas para dictar sentencias. Todo se remonta a la revisión de causas anteriores y la forma en que se resolvieron. Por lo tanto, cuando un juez dicta una sentencia, está por tanto al desarrollo de la materia. Ocupan la doctrina stare decisis, la cual significa mantenerse en lo decidido y no alterar lo establecido. Es el principio que rige el sistema de precedentes del common law. Existen diferentes órganos y tribunales para situaciones específicas. Es el Tribunal de Apelación, Tribunal de la Corona, Corte del Condado, una Suprema Corte, Tribunales de Derecho de Familia y Juzgados de la Paz. Para las punis que deseen ejercer como abogadas, hay una dualidad en cuanto a la profesión. Existe la figura del solicitor, quien será un asesor legal y no requiere haber tenido estudios en derecho. Ellos se encargan de los trámites administrativos. Por otro lado, tenemos a los barristers, son los abogados litigantes. Requieren tener estudios en derecho, son quienes litigan y llevan la defensa en los tribunales, además de que no pueden ser contratados directamente por un cliente. El cliente tiene que hacerlo a través de un solicitor. Por último, tenemos que revisar cuáles son las fuentes del derecho. Son 5 para este caso. El primero es el precedente, el case law. Se fundamenta en la jurisprudencia y los casos que se conservan son desde el año de 1260. Los jueces analizan cómo resolvieron casos similares. La siguiente es la legislación, el state law. Esta indica que el Parlamento tiene pleno poder legislativo para promulgar, modificar o revocar leyes. También tenemos la costumbre, custom. Es una fuente consuetudinaria y solo es jurídicamente obligatoria si cumple ciertos requisitos. También la razón, reason, es subsidiaria. Cuando no hay un precedente para el caso, busca soluciones y puede sentar precedentes. Por último está la doctrina. Cuando los precedentes falten, los jueces pueden basarse en textos legales. Y este es el common law a grandes rasgos. Así que díganme, amigas ponis, ¿les parece que deben usarlo? No, soy más neorromanista.